Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 913-2016, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar. En este asunto, la primera sala analizó si las defensoras y defensores públicos federales hablantes de lenguas indígenas pueden ser designados y designadas como intérpretes en un proceso penal cuando el inculpado es asistido por un abogado particular. Esto a fin de garantizar el derecho a una defensa adecuada. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les comentaba, en este caso 2 personas fueron sentenciadas por la comisión de diversos delitos de carácter federal. En su apelación manifestaron pertenecer al grupo étnico Mixe. Ante ello, un tribunal unitario requirió al Instituto Federal de Defensoría Pública para que nombrara un defensor conocedor de la lengua y cultura a la que pertenecían los acusados. Esto a fin de que coadyuvaran en calidad de intérpretes con el abogado particular de los inculpados. Después de diversas actuaciones judiciales, la delegada del instituto en Oaxaca interpuso un juicio de amparo indirecto en contra del auto en el que se decretó la designación del defensor público como intérprete de los sentenciados. Un tribunal unitario negó el amparo y ante ello la parte quejosa presentó un recurso de revisión, el cual fue atraído por la Suprema Corte. La parte recurrente argumentaba que el instituto no estaba facultado para proporcionar servicios de interpretación y traducción, aunado a que existen instituciones públicas especializadas cuyo mandato es apoyar a otras instituciones federales en esa materia. Además, la naturaleza jurídica de los defensores públicos consiste precisamente en defender a las personas, por lo que no debían estar enfocados en estas cuestiones de interpretación. La primera sala analizó el contenido y alcance del derecho de las personas indígenas a contar con un defensor e intérprete que conociera su lengua y cultura. Y así determinó que es posible que los defensores públicos bilingües funjan como intérpretes en un proceso penal cuando el inculpado es asistido por un abogado particular, aunque únicamente de manera excepcional y como una de las últimas medidas a tomar por parte de las autoridades ministeriales o judiciales, porque en primer término deben acudir a las instituciones que de manera ordinaria prestan estos servicios. Para platicar sobre este tema nos acompañan María Fernanda Cámara, de Derecho del TEC de Monterrey, Mayra Flores, de Políticas Públicas de la UAM, y Emiliano Barrera, de Ciencias Políticas de la Ibero Puebla. Bienvenidos y bienvenido, qué gusto tenerlos por acá. Emiliano, por primera ocasión, a esta tu casa, Derecho a Disentir. A ver, platíquenme un poquito. Creo que es una sentencia bastante interesante y aparte trae temas coyunturales que han estado muy en la boca de todos últimamente, ¿no? Mayra, me gustaría empezar contigo. Platícame un poquito, en términos generales, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra, por qué? Ok, gracias Alejandro. Primeramente, como mencionas, es una sentencia bastante interesante por el hecho de que engloba ciertas cuestiones multifactoriales, por decirlo así, además de que es muy interdisciplinaria, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de verse desde diferentes maneras y creo que eso es lo que abre la apertura, como lo es las comunidades indígenas, población indígena, estén siempre como en boga, ¿no? De que sea un tema muy recurrente. Eh, Siento que la sentencia sí fue muy objetiva, puesto que me gustaría dividir, ¿no? Lo que hay en el apartado legal y lo que en realidad se lleva a cabo en la práctica, ¿no? En el apartado legal, pues el fundamento constitucional, en el artículo segundo, nos menciona ciertas cuestiones, yo creo que claves, que fue yo creo que lo que dio esta disputa entre los órdenes jurídicos, puesto que nos menciona que en la fracción 7 que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Entonces creo que esto fue lo que
hizo controversial al caso en concreto, ¿no? Esa situación de que, bueno, los defensores, pues, no necesariamente tienen que conocer todas las culturas de México. Y es aquí cuando los jueces dicen, bueno, tiene que haber intérpretes pues adaptados a estas necesidades poblacionales, ¿no? Es algo muy interesante, puesto que hay que recordar que al menos en México existen más o menos 68 lenguas indígenas, y eso, ¿qué nos dice? Bueno, nos abre el panorama a diversificar culturalmente y socialmente los entornos, ¿no? Entonces es aquí cuando nos mencionaban los jueces que, pues bueno, no es necesario que los defensores conozcan la cultura y la lengua, porque como ya mencioné, hay muchísima gama y mucha variedad. Entonces, creo que el objetivo de tener defensores que velen por esta población indígena, pues es bastante fundamental, ¿no? Además, hay que recordar que al menos el caso que se lleva a cabo en Oaxaca, pues es mega diverso en todos los sentidos y me gustaría iniciar igual por el ámbito municipal, ¿no? Oaxaca tiene la mayor cantidad de municipios en todo el territorio nacional, puesto que es la entidad federativa con más municipios, más o menos 550 municipios, y entonces esto, insisto, nos abre el panorama de muchas maneras y de muchas Me opciones. parece súper interesante todos los puntos que tocas, Mayra, porque en primer lugar, creo que sirve muy bien para aterrizar esto. Muchas veces, por estar tan centrados en la Ciudad de México o en lo que es la zona metropolitana, perdemos de vista esta multiplicidad de culturas que involucra el país, ¿no? Y que, como bien mencionas, pues sí, en el caso concreto, pues es de una cultura indígena específica, pero lo dice, hay 68, ¿no? Y lo que implica esto para el Estado, para poder proporcionar herramientas de defensa a estas 68 culturas, ¿no? Porque es que estén involucrados con su lenguaje, con su forma de vida, etcétera. Eso me parece fundamental. Sin duda, ahora retoco algunos de los temas que tocaste. Emiliano, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a El Derecho a Disentir. Platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí. Yo creo que, como menciona la compañera Mayra, hay bastantes factores que están en juego aquí, no solamente en cuestión de derechos humanos, sino de garantizar y hacer efectivos esos derechos en cuanto a las comunidades y etnias indígenas. ¿Qué sucede aquí? Yo creo que es importante, como parte central y fundamental de este tema, una defensa culturalmente adecuada. Sobre todo, en este caso se toca mucho porque tiene muchas aristas, no solamente en el caso, en el arista de concederles un defensor público como intérprete, sino que deben agotarse las instancias pertinentes institucionales, es decir, se deben servir de estas instituciones creadas y facultadas específicamente para ayudar a resolver estos temas, para poder hacer efectiva esta garantía prescriptiva de los derechos, ¿no? No solamente por la vía institucional, es decir, hay excepciones culturales importantes. ¿Por qué menciono esto? Bueno, es importante en primer lugar el hecho de que se reconozcan sus derechos en cuanto a sus usos y costumbres. Los usos y costumbres no solamente como una prescripción que sea, que nosotros podríamos encontrar como un elemento constitucional o como una fuente del derecho, sino que pasar estas cuestiones a la parte práctica, como menciona la compañera Mayra, yo creo que es una parte fundamental del tema. Sobre todo, y esta parte me llama mucho la atención, la parte de no dejar en un estado de indefensión a las personas, en este caso mijes. Yo creo que es importante no solamente porque no se agotan del todo los recursos, ni se llega como a agotar este recurso extraordinario, sino que tiene sentido en que en que necesitan ellos las herramientas, como mencionaste, Alejandro, no solamente para comprender la naturaleza de lo que se les acusa, sino para ellos mismos hacerse comprender. Y hacerse comprender requiere, más allá del lenguaje, requiere un acompañamiento del Estado que tiene una obligación ineludible con estas personas, no solamente porque estas personas han sido víctimas
estructuralmente de la violencia histórica en este país y de una invisibilización que va más allá de la ley, como parte de la realidad en la que vivimos, sino yo referiría a esto que el acompañamiento del Estado debe también, como menciona la primera sala, no solamente comprender el lenguaje, comprender su cultura y cosmovisión. Entonces, no hacer este acompañamiento es prácticamente dejar a estas personas en un estado de indefensión, en el sentido de que no se pueden hacer comprender. Eso es lo que yo percibiría acerca de este y lo que se me haría fundamental en este caso. Híjole, voy a retomar muchos de tus puntos porque das en el clavo en muchas cuestiones fundamentales. Y en efecto, ¿no? Pues como bien dices, la Constitución reconoce ciertos derechos, pero otra cuestión ha sido la práctica, ¿no? Y creo que ningún análisis jurídico que hagamos en este programa podría hacer a un lado eso, ¿no? La realidad que viven las culturas indígenas en el día a día de nuestra nación, ¿no? Lo mencionaba el ministro presidente hace unos días, ¿no? Pocas cosas tan complicadas en un esquema de discriminación como ser indígena y ser mujer, ¿no? Y si nos vamos a ejemplos, pues también, como lo mencionas, ¿cuántos casos no hemos escuchado en materia penal de personas indígenas que son presentadas ante una autoridad y llevan a cabo todo un proceso en el que se les priva de la libertad y ellos ni siquiera conocieron cuáles eran los cargos, nunca tuvieron acceso a carpetas de investigación, simplemente los pusieron ahí y se aprovecharon de ciertas circunstancias o de ciertas vulnerabilidades, ¿no? Regresamos en breve con ese punto. Mafer, bienvenida a El Derecho a Disentir, qué gusto tenerte por acá. A ver, platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? Pues primero que nada, un saludo a la compañera Mayra, al compañero Emiliano y obviamente a ti, Alejandro, y a toda la gente en producción. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho el tema desde que lo comencé a leer, precisamente porque creo que es un muy buen análisis de cómo a lo largo de los años nos hemos venido ocupando jurídicamente de estos aspectos que han puesto durante la historia de nuestro país a las personas de los pueblos originarios en desventaja, no nada más social, sino también jurídica. Y creo que justamente es ahí donde podemos hacer un muy buen análisis. Iniciando porque algo que me llamó mucho la atención es que el artículo 2 constitucional, en esta parte final que dice, los indígenas tienen todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Y creo que algo muy interesante que también hace la primera sala es hacer esa puntuación de que la palabra intérpretes en ningún momento es sinónimo de traductores, porque no se está buscando que les digan a rajatabla qué son cada palabra del español a su lengua. Esa no es la finalidad de una persona que es un intérprete. Y justamente se hace esta puntuación de que un defensor de por sí tiene que estar en cualquier proceso penal, no nada más para las personas de los pueblos originarios, sino para las personas en general, porque también es un derecho humano a tener una defensa justa e imparcial. Y justo yo creo que es aquí donde se vuelve muy interesante el tema, el cómo se toma esta palabra de intérpretes, que hace la aclaración de que un intérprete es una persona que no nada más conoce la lengua, sino también conoce la cosmovisión del pueblo originario en el que se está apoyando para poder tener este acompañamiento. Y la cosmovisión tiene muchísimas cosas y justamente es la cosmovisión la que puede ayudar a la persona indígena a salir de, digámoslo así, el problema jurídico. Porque el intérprete puede hacer en especificación de por qué se cometió el hecho con apariencia de delito, qué era el conocimiento previo que esta persona traía desde su cosmovisión, desde su crianza, desde, pues claro, dónde creció, la educación que obtuvo, hasta qué no sabía de lo que está fuera de esa cosmovisión, de fuera de ese pueblo originario. Y que esto es lo que ha ayudado a muchas personas de los pueblos originarios a salir, digámoslo así, de problemas jurídicos. Porque al final del día, esto es de lo que no nos hacíamos cargo antes. Antes de que tuviéramos estos debates, antes de que tuviéramos estos antecedentes de la Suprema Corte, de que estos casos incluso se volvieran populares a nivel nacional e internacional, era de esto de lo que no nos ocupábamos, de entender que no basta únicamente con que tengan una traducción explícita de todo lo que es esa palabra del español a su lengua natal, porque eso no es suficiente para comprender. El conocimiento de una palabra no es la interpretación completa de dónde viene o de cuál es el hecho, y esto es lo que a muchas personas las ha llevado a ser castigadas injustificadamente. Y creo que otro punto muy interesante que se analiza en la primera sala es el de hacer puntual que el problema lingüístico se puede superar.
pero una vez que el problema lingüístico está superado, vienen todas estas adecuaciones y especificaciones culturales que deben ser atendidas y que justamente la reforma a la Constitución que crea este apartado en el artículo 2 precisamente tiene dos funciones, y la segunda función es dar un acompañamiento claro y específico que ayude a la persona a gozar completamente de sus derechos humanos en estos procesos, y donde también las autoridades estatales tienen obligaciones bien puntuales de darles este acompañamiento. La Constitución lo dice, se han hecho interpretaciones sobre esto y sobre cuál es el papel de las autoridades estatales, y yo creo que lo que esta sentencia también hace es crear una línea de tiempo muy buena, crear como estos timelines de cuándo la autoridad tiene que seguir avanzando al siguiente paso. Ok, el paso 1 es buscamos a una persona que esté dada de alta en los institutos referentes, que tenga esta constancia, que se sepa y que se pueda demostrar que tiene conocimiento de la lengua y además de la cultura. Pero si no encontramos a alguien, porque justo como bien mencionó la compañera Mayra, México es un país mega diverso, tenemos muchísimas comunidades originarias. En Oaxaca nada más son 13, que es a donde nos atiende este caso en completo, pues son 13, imagínense. Si no encontramos a esta persona, ok, el siguiente paso, ¿cuál es? Agotar la segunda instancia. Si no encontramos en la segunda instancia, irnos a la tercera y así, pero no dejar en ningún momento a esta persona desfavorecida, porque no brindarle este intérprete, a pesar de que tenga un defensor, es dejarlo desfavorecido, porque en ningún momento la Constitución dice que un defensor es ya todo el contexto completo para crear una defensa que sea justa para la persona de los pueblos originarios. Obligatoriamente necesita el intérprete. E incluso, aunque la persona quiera renunciar a ese intérprete, el Estado tiene la obligación de agotar todas las instancias, a pesar de que la persona diga, es que yo no lo quiero. Porque al final de cuentas es un derecho humano y es un derecho constitucional. Fíjate, qué importante este último punto que tocas, en general la participación, pero este último punto, decir, en el caso específico que analizamos, había un defensor particular, ¿no? Entonces uno podría suponer desde fuera, bueno, pues si ya determinó que cierta persona los puede defender, ¿por qué hacemos hincapié en la necesidad de un intérprete? Pero fíjate que esta mención que haces también al texto constitucional, me permite hacer un pasito atrás que quisiera preguntarles cuál es su opinión, ¿no? Y es que, como bien lo mencionas, nuestra Constitución prevé cierto ámbito de respeto a las tradiciones y a las culturas indígenas y a permitir que ellos se desarrollen con ciertas características que les son propias, ¿no? Esto en temas electorales, en algunas cuestiones de resolución de conflictos. Y a la par de esta sentencia, leí a algunos autores y algunas autoras que estaban en contra de este esquema constitucional y que nos decían, a ver, pues estamos llevando muy lejos el federalismo y el multiculturalismo, ¿no? Si entendemos que todos estamos sometidos bajo una misma ley, a todos les tenemos que aplicar los mismos principios constitucionales para materia electoral, para resolución de conflictos, etcétera. Emiliano, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Está bien? ¿Es justo que se haga esta distinción para culturas indígenas y que no les apliquemos las mismas leyes y normas que nos rigen, entre comillas, a todos en general? Pues yo creo que partimos de nuevo de este contexto de desfavorecimiento histórico en el que se encuentran los pueblos indígenas. Yo creo que a pesar de que nosotros contamos con una constitución y un orden social en el que nosotros nos desenvolvemos culturalmente, porque es aquello que nosotros conocemos, ello no nos faculta para ponernos por encima de sus tradiciones y sus usos y costumbres. Yo creo que partiríamos de un supuesto erróneo de pensar que deberíamos aplicar a rajatabla todas las leyes como nosotros las conocemos en estas comunidades. Estas personas tienen tradiciones que estaban antes de nosotros y nosotros no somos quienes para interponernos con esa existencia tradicional. Y a ello también me remito a la cosmovisión que hemos mencionado los tres. El hecho de que esa cosmovisión exista no solamente en nuestro esquema federal, por así decirlo, no da derecho a que nosotros la invisibilicemos. Al contrario, creo que si partimos desde un supuesto federal, nosotros también debemos adecuarnos de cierta forma a conocer que
vaya, por así decirlo, no se aplican las mismas leyes en Ciudad de México que en Puebla. Y a nosotros nos parece completamente normal. Entonces, yo partiría de ese ejemplo y de esa metáfora para decir que no debemos sobreponernos a sus derechos. Te preguntaría, Mafer, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Porque pues, hay un principio que dice igualdad ante la ley, pero parece que no. Parece que hay ciertas cuestiones de atrás que tenemos que atender. ¿De qué lado de la balanza estás? Yo siempre del lado que beneficia a las personas. Ese es mi lado de la balanza por siempre. Y creo que es un análisis súper válido que vale muchísimo la pena hacer. Incluso se pueden hacer excelentes test de proporcionalidad a partir de este tipo de cuestiones. Pero definitivamente lo que haríamos si estuviéramos en contra de estas creencias de los pueblos originarios, de aplicarles la ley a rajatabla para todos, todas y todes en general, sería una manera de también vulnerar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho humano. Sería también vulnerar el artículo 24 de la Constitución, que nos habla de la libertad de creencias. Entonces, nos estaríamos ya metiendo también en temas de vulneración bien específicos, porque al final del día, creo que si bien es muy importante tomar en cuenta que el motivo por el que existen estas regulaciones, por el motivo en el que se les dan estos beneficios a las personas de los pueblos originarios, es porque históricamente han estado desfavorecidas. Y eso es muy importante mencionarlo, es porque históricamente no se han atendido a sus necesidades específicas, es porque incluso son personas que no hablan español y todas las autoridades en México se van a guiar en el español y pues no te pueden juzgar por algo que ni siquiera entiendes que hiciste. También es importante hablar que siguen siendo personas que tienen estos derechos que mencioné, el derecho a la libertad de creencias y a una cosmovisión, porque es un derecho humano, y también el derecho humano a la autodeterminación, a denominarte con aquello con lo que te conectas y que exista un respeto, porque hay que admitirlo y hay que también mencionarlo. Estos dos derechos tienen dos visiones, una individual y una social. La individual es que tú te autorreconozcas, que tú te autodetermines, que tú libremente elijas en lo que quieres creer, y la social es que la sociedad te reconozca y te permite ejercer libremente y sin limitaciones si no estás vulnerando a otra persona, que en este caso en concreto pues no es así. Mientras no estés vulnerando a nadie más, tu creencia y tu autodeterminación no tendría por qué ser limitada. Porque al final del día, si bien esta creencia máxima de que el derecho es igual para todas las personas es cierta, también es importante mencionar que con los años nos hemos dado cuenta de que existen aspectos muy puntuales de cada persona en su contexto individual y en su contexto social que lo impulsan a tener ciertas creencias y a tener ciertas acciones. Por ejemplo, yo creo que aquí valdría mucho la pena usarlo como ejemplo. No juzgamos igual a las personas que tienen un problema psicoemocional o mental, porque hemos aceptado que no puede ser así, que no son personas que estén en completo uso de sus facultades y por eso no pueden ser juzgadas de la misma manera. Creo que podemos atenderlo también desde el punto de vista religioso. Le damos libertad a las instituciones religiosas de tener sus creencias y de ejercer sus creencias. ¿Cuál sería la diferencia con los pueblos originarios? Yo considero que no tendría que haberla porque al final del día, como bien dijo el compañero Emiliano, estamos acostumbrados de por sí a que no sean las mismas leyes en todas partes del país por el sistema jurídico que hemos creado a lo largo de los años. Y siempre buscando, y creo que esto es lo importante del principio pro persona, que se tiene siempre que posicionar hasta arriba al momento de crear pues una justicia que de verdad sea justa. Pensando en esto, pensando en el principio pro persona, siempre ponerse del lado de que estas personas necesitan la atención y necesitan la comprensión de cuál es su cosmovisión para poder ejecutar un proceso que verdaderamente no solo les favorezca, sino que sea justo y que cree estos antecedentes, porque no vamos a terminar de tener estas discusiones pronto. Pero los antecedentes sirven y han servido muchísimo a lo largo de estos últimos 15 años para poder darles a estas personas un acompañamiento justo. Fíjate, qué importante esto que mencionas, Mafer, porque también nos permite hacer una distinción fundamental en lo que esperamos de la actuación del Estado. Una cuestión es la neutralidad y otra la imparcialidad, ¿no? Y hay muchos casos, como bien lo mencionas, donde el Estado no puede ser neutro ante situaciones de desigualdad. Mayra, en un momento vamos a una pausa y regreso contigo para que nos des tu punto de vista sobre este tema y vamos avanzando un poquito sobre lo que es la sentencia. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV con un tema súper interesante, lo que es el derecho de defensa adecuada y sus particularidades cuando estamos hablando de personas indígenas, el derecho a un defensor público y un intérprete, ¿no? Platicábamos un poquito sobre cuáles son las características constitucionales que van delimitando el contenido y alcances de este derecho. Mayra, sobre las anteriores participaciones, este tema que estamos hablando, neutralidad o arbitrariedad o imparcialidad, ¿de qué estamos hablando, Mayra? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Bueno, hasta este punto creo que los comentarios de mis compañeros han sido muy asertivos y hay una pregunta que hiciste en el bloque pasado, ¿no? Que ¿por qué hay distinción o debería de haber distinción con los pueblos originarios? Yo diría más bien que más allá de la distinción es un reconocimiento, ¿no? Tanto jurídico como social y cultural. ¿Por qué? Bueno, hay que identificar que al menos los pueblos originarios pues ya se han minimizado, ¿no? Muchísimo durante mucho tiempo. ¿Y esto qué nos suscita? Bueno, esto pone en vulnerabilidad a los pueblos originarios. Y lo anterior es una cuestión de diversidad cultural y por ende de identidad. Por lo cual es una chamba enorme para las y los hacedores de política pública. Hay que identificar también que en las instituciones, o bueno, desde el aparato estatal, falta cosmovisión y perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? En la incidencia de planes, de programas, de acciones y sobre todo de políticas públicas, ¿no? Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? Nos lleva básicamente a un panorama de política pública, yo creo que ineficiente en estas comunidades y en estas poblaciones. ¿Por qué? Pues bueno, hay que preguntarnos, estas políticas públicas, ¿quiénes las elaboran? ¿No? En un primer término. ¿Cuál es su razón u objetividad? ¿Tienen alguna o nada más es por simplemente llenar el papeleo y ya? O también, pues, si cuentan con perspectiva de los pueblos originarios, que yo creo que es aquí el detonante inicial, ¿no? ¿Quiénes elaboran estas políticas? ¿Tienen sesgo estas políticas? Bueno, ¿cuál sería la directriz entonces de este aparato estatal? Yo aquí lo indispensable es también visibilizar, ¿no? La importancia de la diversidad social en la que estamos inmersos como nación mexicana, ¿no? Y creo que aquí la chamba del Estado pues sería tener como esta coordinación, ¿no? De la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales y sobre todo pues con las autoridades y comunidades indígenas y también pues las afromexicanas. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, Emiliano, yo te preguntaría, ya metiéndonos un poquito al caso concreto, ¿a ti qué te parece? A mí me llamó mucho la atención la actitud de esta defensora, ¿no? Y cómo se enfrenta al problema, ¿no? Pues es renuente y desde la primera instancia vemos que dice, a ver, espérate, esto no nos toca a nosotros, ¿no? Y vemos a la autoridad jurisdiccional que le dice, sí te toca y ya lo mandaté. Y nuevamente nos encontramos con la Defensoría diciendo, pues no, aunque tú me lo mandates, el artículo no dice, y acude hasta la Suprema Corte, ¿no? E incluso pone un debate bastante interesante en la balanza. Dice, a ver, ok, tú me estás pidiendo que algún defensor o defensora se haga cargo del caso como intérprete. Y esto implica que yo desatienda o ponga en peligro la atención de los derechos de otros. Es decir, los recursos humanos de la Defensoría son escasos y ante esta escasez es necesario distribuirlos con un criterio de eficiencia, ¿no? Y nos dice, si los asignamos como intérpretes, vamos a descuidar todos los otros asuntos que pudieran atenderse en materia jurídica. ¿Tú qué opinas sobre esta actitud? Bueno, yo sobre esto lo dividiría en dos secciones. En la primera sección, yo creo que bien lo esclarece la primera sala en este caso de amparo, ¿no? Si bien la figura del intérprete y el abogado defensor, el defensor público, en el sentido penal son diferentes, yo me remitiría al punto que hizo la compañera María Fernanda. El intérprete a rajatabla no traduce literalmente lo que quiere decir el lenguaje. Es decir, sí lo hace, pero también tiene que dar a entender un entendimiento cultural profundo y certificado de lo que está en interés de un grupo determinado. En este caso, pues los mijes imputados. Y ahí es donde yo dejaría la primera parte. ¿Por qué? Porque mientras que sí están estos recursos escasos,
De todas formas, el Estado tiene la obligación ineludible de acompañar a estas personas durante un proceso para que no se encuentren desfavorecidas. Y aquí también me remitiría a otro comentario hecho por la compañera Mayra. Es decir, falta una visión estructural e institucional por parte del Estado que pueda dar solvencia a estos casos. ¿Por qué? Lo que resuelve la primera sala es que los argumentos están parcialmente fundados. ¿Por qué? Porque esa misma figura del intérprete sí tiene la figura del intérprete no es por sí misma imparcial. Es decir, su función se centra en servir los intereses de este grupo. Y por otra parte, sí hay un recurso humano que falta y no se agotan no se agotan estas instituciones pertinentes en pro de las personas inculpadas, y por lo tanto es ese motivo por el que se encuentra parcialmente fundado. O sea, yo lo que quiero decir es que en mi visión de ver las cosas, por ejemplo, en este sentido, falta cierta idea de lo que podría ayudar a poner en situación de igualdad jurídica a fin de llevar un juicio justo y darle a estas personas lo que les corresponde por derecho por parte del Estado. Ok, muchísimas gracias. Maffer, voy contigo porque hay mucha literatura al respecto que, sobre todo Sostin aborda muy bien el tema. Los derechos cuestan. El ejercicio de los derechos le cuesta al Estado, ¿no? Y si bien en un principio distinguíamos entre estos derechos de primera generación y segunda generación y decíamos que el carácter prestacional los podría distinguir, cada vez nos damos cuenta que no. El aseguramiento, la garantía y el ejercicio de todos los derechos implican un costo para el Estado. Y ese es uno de los argumentos que pone la Defensoría. ¿A ti qué te parece en general este debate y también qué opinas del papel de la Defensoría? Pues considero que referente como al debate de que los derechos cuestan, es al final del día un precio completamente válido por el ejercicio pleno de la dignidad humana. Y eso yo creo que no entra a debate, al menos no en este caso en concreto y no en este espacio. Pero sí, sí es cierto, los derechos sí le cuestan al Estado, sobre todo al momento de tener todas estas, digámoslo así, vías alternativas al momento de hablar del ejercicio de un derecho. Porque como ya habíamos dicho en las intervenciones pasadas, pues el derecho no le aplica igual a todas las personas. Lamentablemente así es, no todas estamos en una balanza de equitatividad y al final del día tenemos que verlo desde una manera interseccional. Y entre más intersecciones existan, pues más vías diferentes y obviamente más costos para el Estado al momento de ejercitarlos. Creo que justo el argumento que menciona la Defensoría es válido y justamente también se resuelve, ¿no? En el caso que sí es válido, que completamente tienen razón. Al final del día hay muchos casos que atender y muy pocas personas que puedan apoyar a hacerlo. Pero creo que si nos pusiéramos muy analíticas y como muy puntuales en el caso, nos vamos a cuestionar por qué no existen estos recursos humanos. No es porque no existan estas personas capaces de hacerlo, es porque no se les han brindado los medios para poder ejercitar esta educación a nivel pues social y jurídico para que las mismas personas de los pueblos originarios sean quienes se certifiquen. ¿Por qué estas personas no tienen estas, digámoslo así, condiciones en las que puedan ser ellas mismas quienes lleguen a estos estándares de certificación institucional? Porque podría ser, o sea, podría ser ese el caso, pero no, lamentablemente no lo es. Y creo que es aquí donde deberíamos entonces cuestionarnos como sociedad qué estamos haciendo mal. No es nada más que no exista el recurso humano en este momento, es que históricamente no hemos permitido que el recurso humano se desarrolle al nivel suficiente para que hoy en día esté ocupando esos espacios que debería estar ocupando. Y creo que aquí me gustaría rescatar algo, así lo voy a infiltrar, que dijo la compañera Mayra y me pareció maravilloso y que es muy importante, que es quiénes son las personas que están tomando estas decisiones al momento de hablar sobre cómo tenemos que regular a las personas de los pueblos originarios o a cualquier persona de grupos minoritarios. Porque deberían ser las personas pertenecientes a los grupos minoritarios, no cualquier otra persona por fuera que quiera imponer una decisión personal basada también en una cosmovisión personal. Y es ahí donde yo creo que deberíamos hacer el análisis. Y si bien sí le cuesta al Estado,
pues nos está costando más que no impulsemos a estas personas a prepararse a estos niveles, a representarse a sí mismos y a tener los conocimientos suficientes para que el día de mañana no podamos decir, este caso es más importante, entonces a esta persona le voy a asignar el intérprete y a esta persona no, porque eso sí sería poner en desventaja y eso sí sería tener una justicia no justa. Y creo que justamente eso es lo que la Corte tuvo que resolver, ¿no? Ok, o sea, tenemos que crear entonces mecanismos, tenemos que ver en qué momento se puede como estirar el hilo lo suficiente para tratar de que todas las personas tengan este acceso a la justicia y no tiene pues esta figura del perito práctico, que es más bien como esta persona que si bien no está certificada, pues se puede asegurar que sí tiene como el conocimiento y se le piden un montón de cosas para que pueda afirmar que tiene este conocimiento suficientemente amplio para poder apoyar en este caso y que incluso la Corte enumera 3 criterios en los que puede esta persona, este perito práctico, apoyar al caso y también los momentos, ¿no? Y que el momento es cuando no hay nadie más. Porque básicamente, y para que la audiencia nos entienda, el momento es cuando ya no se encontró a nadie más que pueda sacar adelante esta chamba, ¿ok? Que venga esta persona que entendemos y que justifica y demuestra que puede ser el intérprete, que está respaldado por la comunidad, se le autoriza este nombramiento, pero que además tiene que demostrar no solamente que, digámoslo así, ha vivido en carne propia lo que es pertenecer a esta cultura, sino que también pueda demostrar que en la actualidad tiene el conocimiento y todavía tiene el ámbito suficiente para poder apoyar en el caso. Y que al final del día, pues es una ponderación. ¿En qué momento voy a permitir estirar lo suficientemente la ley para tratar de que todas las personas sean satisfechas de sus derechos y en qué momento las voy a frenar? Pero yo insisto, creo que el debate debería estar en por qué no tenemos este recurso humano. O sea, ¿qué estamos haciendo mal entonces que este recurso humano parece no existir? Y creo que la respuesta podría ser que no le hemos dado la prioridad en demasiado tiempo. Tocas 2 puntos esenciales y lo estuve manteniendo para que no se me olvidara porque tienes toda la razón. En la creación de políticas públicas y en la creación de leyes, los servidores públicos suelen exotizar a estos grupos minoritarios, llevándolos para las fotos, vestidos de determinada forma y punto. Y otra cosa muy distinta es tomarlos en cuenta a la hora de crear estos mecanismos, ¿no? Creo que hay varios precedentes de la Suprema Corte que ya lo marcan, ¿no? Si vas a hacer leyes para personas con alguna discapacidad, los tienes que tomar en cuenta. Si es para una comunidad indígena, los consultas previamente y si no, vamos a tener un problema de validez en el proceso de creación de la norma, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y tocas otro punto que también es muy relevante, que es la cuestión de cómo reaccionan las instituciones ante estos problemas. Es una deuda histórica, en efecto, como lo hemos tenido con grupos indígenas, con las mujeres, con los grupos con ciertas discapacidades, y las autoridades tienen que actuar de determinadas formas para resolver estos problemas, ¿no? Y en el caso de la Defensoría, no quisiera irme de este segundo bloque sin ponerlo en la mesa, ¿no? Que una vez que entiendes que el constitucionalismo transformador implica modificaciones a las estructuras orgánicas de estas instituciones, puedes avanzar a dar mejores resultados. En 2016, el personal bilingüe del Instituto de la Defensoría eran 46 personas. 25 de estos eran defensores públicos y en 2021 ya tenemos 117. 43 son defensores públicos federales y 19 son asesores. Esto me parece fundamental, es un aumento del 154%, ¿no? Y, por ejemplo, en 2016 estaban preparados para 34 lenguas o variantes lingüísticas y ahora en 2021 147. Entonces, me parece que vamos en el camino adecuado. No sé si sea suficiente, lo dudo mucho porque, como lo dicen, pues el problema viene de muchísimo tiempo atrás, pero como bien lo mencionabas, Mafer, es necesario que las instituciones reconozcan estos problemas y actúen en consecuencia. Con esto los dejo y nos vamos a un pequeño corte y regresamos en el tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Lamentablemente el tercer bloque porque el debate está muy interesante y creo que nos quedan muchas preguntas que responder, pero intentaremos hacerlo con el poco
tiempo que tenemos al aire. Ya platicamos un poquito sobre las implicaciones, el contenido y alcances de este derecho al debido proceso, a la defensa adecuada de las personas indígenas, del derecho a tener un defensor público y a un intérprete. Platicamos de que en el caso concreto se trataba de un defensor particular y aún así era necesario que el Estado proveyera de un intérprete, ¿no? Ya mencionábamos también un poquito sobre la participación de todas las autoridades o instituciones u organismos involucrados en la materia, no únicamente de la Defensoría Pública Federal, ¿no? Como bien lo mencionaba Fernanda en su última participación, son ellos en última instancia los que tienen que acceder o venir al rescate, pero hay otras instituciones involucradas, ¿no? Y la misma sentencia nos va marcando determinados pasos de cómo tenemos que asegurarnos de ciertas garantías a efecto de que este derecho se ejerza a plenitud. Y en la última parte les ponía algunas de las cifras, ¿no? de cómo estaban actuando actualmente la Defensoría y de cómo tenemos más personas capacitadas para brindar este tipo de servicios. Mayra, yo te preguntaría, ¿qué te parecen estos datos? ¿Qué cambiarías? ¿Hacia dónde te parece que tenemos que ir generando más garantía para la protección de estos derechos? Híjole, creo que hay bastantes retos sociales. Creo que tenemos una deuda histórica con ese tipo de comunidades, en general con todos los grupos vulnerables. Pero siento yo que uno de los grandes retos a los que estamos enfrentados como sociedad y también como autoridades estatales es esta situación, ¿no? De la limitada participación de los pueblos indígenas como sujetos de derecho de la preservación, fortalecimiento y desarrollo de sus lenguas, ¿no? Y esto aunado un poco a lo que ya comentaba Mafer en el bloque pasado. ¿Y por qué? Bueno, es que uno de los efectos más preocupantes de esta situación y de estos casos en concreto es la minorización de las lenguas indígenas. Es eso, ¿no? Es la acelerada disminución en su número de hablantes. Y creo que esto pues nos genera ciertos conflictos tanto sociales y en materia de política pública. ¿Y por qué? Bueno, hay que señalar un punto en concreto. El INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, dijo hace unos años que era necesario políticas públicas para usar lenguas indígenas en diversos ámbitos de la vida, ¿no? Yo coincido con esta institución, pero pues es que sí, es necesario abrir estos ámbitos de la vida hacia las comunidades y hacia esta cosmovisión de lenguas indígenas. ¿Y por qué? Bueno, hay que abrirlas en materia educativa, en materia electoral, no cerrarnos a las cuestiones jurídicas y por ende tiene que haber políticas públicas. Es decir, tener esa necesidad de hacer políticas públicas para que las lenguas indígenas sean usadas en diversos campos y ámbitos de la vida pública y privada, como en la ciencia y en la era digital. Pero no lo vamos a poder lograr hasta que no existan mecanismos que en realidad avalen por esas lenguas indígenas, ¿no? Es decir, en materia educativa, bueno, libros de texto con la lengua indígena, ¿no? O en cuestiones electorales, bueno, ciertos tipos que hay que identificar también, pero en materia electoral. Yo pienso que los idiomas originarios son poseedores de múltiples conocimientos y sabiduría y por ende deben de convertirse también en un factor de desarrollo sustentable y en ese sentido es necesario compartir experiencias entre las diversas instituciones y que exista una mancuerna entre poblaciones, gobierno y sociedad. Tienes toda la razón y aparte creo que das el punto central en contra de esta ideología que determinadas personas tienen, que creen que el progreso de una determinada sociedad es hacia la uniformidad, ¿no? Y que creen que todos hablemos una misma lengua y que todos adoptemos cierto tipo de vida dentro de este esquema capitalista, pues eso es el desarrollo y no es así, ¿no? El reconocimiento y orgullo de nuestras raíces sin llegar a la exotización, como lo habíamos dicho, es súper importante para reconocernos y para avanzar como sociedad. Coincido plenamente contigo. Emiliano, voy contigo. ¿Qué te parecen estos últimos temas que pusimos sobre la mesa y cuáles serían tus conclusiones? Sí, claro, yo creo que esta cuestión de la disminución de los hablantes de las lenguas indígenas es un indicador preocupante, porque mientras que nosotros podríamos ver este número, la realidad es alarmante en cuanto a que está desapareciendo esta parte cultural que ni siquiera podríamos decir que es una parte fundamental de nuestro país, sino una parte fundamental de la vida de las comunidades a lo largo de los estados. Sobre todo creo que esta parte, y yo me aventuraría a ir un poco más allá del lenguaje, creo que
estamos en un esquema quizá todavía un tanto rígido en cuanto a las soluciones y a los mecanismos que se tienen que atender, porque precisamente estamos ante una situación en la que no encontramos tantos hablantes que puedan ayudar a solventar estos casos. Me parece importante la parte de las políticas públicas en el sentido de que nos volvamos a remitir en esta parte de quiénes están llevando a cabo y con qué intereses estas políticas. Yo creo que muchas veces las comunidades indígenas nada más son utilizados como medios, como habíamos platicado, el tomar la foto, el decir estamos haciendo un desarrollo, están tejiendo, pero la realidad de las cosas es que no le estamos dando a estas comunidades las herramientas para valerse por sí mismas, y peor aún, creo que estamos llegando o se llega a estas comunidades con una actitud quizá un poco de racismo cordial, en este sentido de que, bueno, ya llegamos nosotros a salvarlos a ustedes, y dejando de lado, creo que una parte fundamental de lo que es de lo que hemos platicado en la sentencia, de que no solamente es un acompañamiento lingüístico, sino es un acompañamiento cultural y de cosmovisión que nos permita realmente empatizar con lo que estas personas viven, darnos cuenta de que han vivido en una situación de desventaja considerable durante cientos de años, yo creo. Fíjate, ¿qué punto tan importante tocas? Porque el verdadero multiculturalismo implica que entendamos la necesidad de vernos como iguales, ¿no? No es un tema de limosna, no es un tema de nosotros ayudando a los demás, no, es entender que es una comunidad entre iguales a pesar de las distinciones que podamos tener. Muchísimas gracias. Mafer, cerramos contigo, a ver, ¿qué te parece este último punto? Pues principalmente reconocer los datos que nos mencionaste antes del corte, de cómo hemos avanzado y cómo hemos crecido en personas que están involucradas en esta parte de la interpretación y del apoyo en estos temas jurídicos a personas de los pueblos originarios. Creo que ese es un excelente primer paso, pero en ningún momento es el gran paso, porque ese estamos bastante lejos de darlo, porque el gran paso sería descolonizarnos lo suficiente. Creo que es un poco crítico que hemos pasado tantos años de procesos de colonización, han pasado cientos de años desde que vivimos esa etapa en México, y hoy en día seguimos heredando estas prácticas que invisibilizan a las personas y a la diversidad de culturas en México, porque eso es lo que tenemos en México: diversidad de personas, diversidad de pensamientos y diversidad de culturas, y tenemos que seguir preservándolos, porque me encantó lo que dijiste, el desarrollo no es encaminarnos todos a un mismo pensamiento y a una misma forma de vida, el desarrollo es abrazar la diversidad, reconocerla y darle el lugar histórico que se merece. Porque solamente en las comunidades diversas podemos encontrar la suficientemente capacidad de tener ideas para seguir creciendo. Y creo que yo cerraría reconociendo el caso de Jacinta Francisco y de su hija Estela, en el que precisamente ellas hablaron de cómo habían sido encarceladas e inculpadas porque no supieron defenderse y porque no entendieron cómo debieron defenderse. Y para que no tengamos más casos como el de Jacinta y su hija Estela, es que tenemos que tener esta clase de conversaciones. Y creo que cerraría citando a la misma Jacinta: en pie de lucha por la humanidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Qué importante, hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Y qué importante también cerrar con esto que mencionas, ¿no? Estas problemáticas pasan y cambian la vida. Detrás de cada expediente, de cada sentencia que leemos, hay vidas detrás, ¿no? Y lo que en determinado momento nosotros podemos ver como una estadística que no nos mueva el corazón, ¿no? Y decir 10%, por poner un dato, porque no es el correcto, sin duda, 10% de las personas que están encarceladas son personas indígenas que no tuvieron acceso a determinadas garantías de su defensa adecuada. Cuando uno ve el porcentaje, pierde cierta humanidad, ¿no? Pero hay vidas, hay familias y hay comunidades que se ven afectadas por estas deficiencias que estamos teniendo en el sistema, y sin duda, hay que decirlo claramente, personas que también se están aprovechando de estas deficiencias. Y como bien lo mencionan, pues es responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Donde nos toca, obviamente como servidores y servidoras públicas, pues mucho más. Pero les agradezco mucho, de verdad, ha sido un gran programa con muchísimas cuestiones que nos quedan para analizar.
Ojalá hubiéramos tenido tiempo para poder platicar un poquito sobre los límites, ¿no?, a esta autonomía que le damos a los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos los casos típicos de determinadas sanciones que implican castigos corporales y cómo debe jugar el papel de los derechos humanos ahí, ¿no? ¿Dónde llega este punto de colisión y cómo resolverlos? Pero ya será en otro programa. Muchísimas gracias a todas y a todos también en casa por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.